En el corazón de Concepción, entre el ruido de la ciudad y el susurro del bosque nativo, se alza el Cerro Caracol, un pulmón verde cargado de historia, memoria y vida, en donde desde tiempos inmemorables fue un territorio mapuche lafkenche y más tarde un punto estratégico durante la colonia, en donde con el paso de los siglos se transformó en un espacio de encuentro, recreación y resistencia, en donde hoy sus senderos, miradores y bosques siguen siendo testigos del alma penquista. En este documental recorreremos el pasado y el presente del Cerro Caracol, un lugar en donde la naturaleza y la ciudad conviven, en donde cada rincón guarda una historia y en donde el futuro de Concepción también se respira entre los árboles. Dentro de este hábitat hay muchas especies nativas, exóticas e invasoras, y una de las más peligrosas son los seres humanos. Estos desde tiempos muy lejanos han afectado este ambiente, y una de las principales consecuencias del humano en el Cerro Caracol son la erosión del suelo o el suelo delgado, incendios forestales. Por ejemplo, las especies invasoras como árboles, pinos, fomentan o palancan los incendios forestales porque son muy inflamables y hay muchos incendios respecto a estos árboles. La presión reactiva o uso público es muy elevado. Por ejemplo, el número de visitas es más de 40.000 al mes en ciertos momentos. Esto lleva a un intenso uso de senderos, miradores y miradores deteriorados, basura, disturbios e incluso conflictos entre usuarios y guardias. Obras o intervenciones con potencial impacto. Las obras de acondicionamiento como baños, miradores, sistema de evacuaciones, aguas, lluvias, etc. Si no se hacen con cuidado ecosistemático, pueden dañar la flora, alterar drenajes naturales y afectar la fauna. Hay críticas de agrupaciones locales por nula consideración ambiental en algunas faenas. La infraestructura urbana y la construcción. Hay proyectos como el teleférico que podrían aumentar el acceso y por ende la presión humana, lo que lleva a generar más basura y regulaciones, se necesita más vigilancia, por ejemplo, etc. Y a continuación les presentaremos la segunda entrevista, que es al residente, a una persona que vive cerca del ecosistema estudiado y elegido en el trabajo. Ya, primero su nombre. Hola, soy Daniel Murat, soy residente de acá del sector, vivo muy cerca del Cerro Caracol, a las faldas del Cerro Caracol, y vivo acá hace como alrededor de más de 20 años aproximadamente. ¿Te gustaría ver más iniciativas de conservación y restauración en el cerro? ¿Por qué? Sí, creo que sería bastante necesario. El cerro ha estado abierto al público durante todos estos años, pero los últimos años ha estado un poco maltratado por la cantidad de gente que sube, por la falta de cultura, del cuidado del medio ambiente y de su sector. Y se nota como también algunas plantas y sectores se van como muriendo o perdiendo. Sería necesario que se hiciera algo al respecto. ¿Qué papel crees que debe tomar la comunidad local en la protección del cerro? Yo creo que se pueden tomar hartas medidas, pero la más simple es tener la cultura del cuidado del medio ambiente, no botar basura donde no corresponde, no destruir la flora y fauna. Son cosas que pueden ser pequeños aportes que podemos dar como comunidad, y al hacerlos todos en conciencia y al mismo tiempo hacen un impacto bastante grande. Ya, ¿has notado algún cambio en el cerro últimamente? Últimamente sí, hay cambios en el sector, en el Cerro Caracol, especialmente donde vivo, y son lamentablemente negativos. Uno de ellos son el proyecto del Puente Esmeralda, que se está haciendo, donde supimos hace alrededor de un año atrás que se tenía que hacer una ampliación, especialmente la conexión de Víctor Lama con Pedro de Valdivia, y eso requería que parte del parque tenía que terraformarse, por así decirlo. Tenían que sacar toda la parte donde habían los pastos, donde no se podía tirar, podía disfrutar. Tuvieron que cortar árboles que estaban también como a orillas de lo que era el límite del cerro, y no hubo ningún criterio en base a eso. Es algo que lleva muchos años ahí,
especialmente de los tiempos de mi tata, por así decirlo, o sea, más de 60 años, y de un día para otro simplemente se decidió y se cortó y no hubo ningún procedimiento, cuidado. Eso es algo que está afectando mucho ahora, y porque hicieron eso también está afectando a otras partes del cerro. Por ejemplo, esos árboles mismos que estaban ahí, ahora como esos eran los que están en la primera fila y aguantaban todos los tiempos y los temporales, como ya no están, los árboles más flaquitos que están por dentro están cayendo, y hace poco, en el último temporal, se me cayeron 4 árboles. Y esos 4 árboles pueden caer en mi patio y en el patio de mis vecinos, y eso llega después del patio adentro de la casa, y eso, derrumbe y movimientos del cerro han pasado en años anteriores, y eso no se mide porque estoy bastante seguro que la municipalidad o las autoridades no consultan con gente que sabe y conoce el cerro y cómo debería cuidarse, y simplemente toman acción porque es lo que más le conviene para sus proyectos. Ese es uno. El otro sería la falta de regularización que supuestamente hicieron los de la municipalidad, pero no ha sido efectiva, de la gente que sube, especialmente a carretear, a pasar un tiempo arriba, a ir a tomar o a comer, o realmente a pasar con familia o con otros animales como con sus perros. Pero eso se nota que ha afectado también a la tierra, al cerro, ha afectado también a que ha llegado más basura, por ende también tenemos más plagas. Y tenemos problemas también a nivel comunidad, como personas. Claro. Entonces, y eso solamente en mi sector. El cerro, como ustedes sabrán, es gigante. O sea, llega hasta al otro lado, Llega hasta a los Guatemala. mares también. Entonces, esas son una de las cosas que está afectando, por lo menos en la periferia, y son preocupantes, la verdad. ¿Usted conoce o cuáles son las especies invasoras o exóticas que conoce que están en el Cerro de Caracol? Como residente, las únicas que conozco por cultura general serían los ratones, serían algunas especies de árboles como los eucaliptos, los pinos también, que como también se han esparcido durante los años, pero especialmente podríamos decir que nosotros mismos somos la especie invasora más radical que hay en este momento y que está haciendo más efecto en el cerro. Muchas gracias. Riesgos para las personas, caída de árboles y otros peligros ambientales, particularmente en condiciones climáticas adversas. Lo que muestra el manejo del bosque tiene implicancia para la seguridad pública. A continuación podrán ver una entrevista que logramos hacerle a un especialista de la Universidad de Concepción. Durante la entrevista hicimos varias preguntas relacionadas a la materia estudiada y a muchos otros temas ligados. ¿Qué significa flora exótica e invasora y cuál sería la diferencia entre ellas? La flora exótica es todas las plantas que son introducidas al territorio, en este caso Chile, que no son nativas. Ahí van desde los arándanos, todo lo que se introduce para agricultura, para ornamentación, ¿cierto? Los plátanos orientales, todas las rosas que vemos. Entonces, todo lo que no es nativo de Chile y el ser humano lo introduce, esa se llama flora exótica, también se llama flora introducida, o en algunos artículos se llama especies alien, ¿ya? Que no son nativas. Y la otra es la flora invasora. De ese grupo, yo tengo un grupo que lo introduje aquí, siempre mediado por el ser humano, siempre, no es distribución natural. De ese grupo, las que logran escaparse desde su cultivo, ¿cierto? Ya sea los cultivos agrícolas, yo lo tengo en un jardín, o yo lo abandono ese jardín y estas logran escaparse, es decir, producir propágulos, semillas, fuera de ese rango, y son capaces de vivir sin la existencia del ser humano. ¿Cuáles pueden ser las causas de que el humano pueda poner especies exóticas en un ambiente que no es nativo, por así decirlo? Bueno, los impactos que genera la especie exótica, ya sea flora, fauna, hongo, son de 3 grandes grupos. Es el económico, ¿cierto? El impacto que genera al ser humano. Como un tipo de turismo, por ejemplo. Ahí tenemos el impacto en la salud, el turismo, el costo de erradicar esas especies de los sistemas productivos, ¿cierto? Los agricultores tienen que lidiar a diario con las especies que se introducen en el cultivo y tienen que sacarlas, hay que ocupar de todas las herramientas posibles. Están los impactos ecológicos, generalmente son los menos cuantificados, pero son súper importantes. Es decir, estas especies compiten con la flora residente, con los organismos que son nativos y generalmente ganan.
porque tienen capacidades distintas. Si en algún momento, en alguna investigación o en algún momento en general vivió alguna dificultad o vio alguna consecuencia negativa o también puede ser positiva de algún ecologista que usted haya visto. Mira, específicamente no, afortunadamente hasta hoy día no. Lo que sí, los ecologistas tienden y me ha tocado conversar con gente informada del Partido Ecologista de aquí, que hemos a veces pedido colaboración. Y cuesta entregar la información, cuesta que entiendan desde la perspectiva científica que no todo puede ser defendible, porque yo te puse un caso que era el del aroma, ¿cierto? Que tiene muchas perspectivas, y como el aroma hay muchos otros casos de especies invasoras. Hay una especie invasora que es un mamífero que come los huevos de las especies que son acuáticas o que anidan en los bordes de los ecosistemas acuáticos y viene desde el sur llega hasta Temuco. Y la gente no lo quiere erradicar porque es muy lindo. Lo romantizan. Lo romantizan. Y eso termina pasando con los ecologistas. A veces hay que integrar a todos en la conversación sobre esto, y eso es súper importante. Entonces, cuesta que uno logre darse a entender con los grupos que son más radicales que los ecologistas, pero en general yo no he tenido ninguna dificultad hasta el momento. Y hablando más en un contexto histórico, ¿cómo llegaron estas especies invasoras y cómo van reemplazando la flora nativa? Ya, mira, hay dos etapas bien marcadas y bien estudiadas de cómo llegaron. La primera es producto del descubrimiento de América. Ahí, cierto, Colón inició una ruta y está documentado, y ahí se da inicio a un intercambio gigantesco de flora y fauna, y esa es la primera. Y la segunda gran ola de introducción de especies de flora específicamente ocurre en la colonización española, y luego a inicios de 1900 Chile importa muchas especies, cerca de 3.000 especies, y las introduce en Santiago en el Jardín Botánico, y estas especies fueron principalmente introducidas con tres motivos, que era para hacer nuevos productos que se pudieran cultivar, ¿cierto?, para generar agricultura y empleo, especies para ser ocupadas en medicina. A inicios de esa época la medicina se basaba mucho en el uso de plantas. Y lo otro eran especies para ser ocupadas de ornamentación y educación. De esas especies, muchas hoy día son invasoras. Otra pregunta es desde la ciencia, o las políticas públicas, o la ciudadanía para enfrentar este problema. Mira, hoy en día tenemos el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que está recientemente creado, y nosotros como científicos ponemos bastante esperanza en ese servicio, en que ellos se hagan cargo del control de estas especies, al menos en las áreas que son protegidas, porque hoy día el control y manejo de estas especies está segmentado. El SAC, por un lado, se encarga de todas las especies invasoras que afectan los ecosistemas productivos, es decir, la agricultura, si hay una plaga, no sé si han visto ustedes las noticias, la mosca de la fruta, es una especie invasora y el SAC se hace cargo. Tenemos en la parte marítima, está otro organismo, ¿cierto?, que tiene que ver con toda el área marítima, el borde costero de Chile, se hace cargo de él. La CONAF en algunas áreas, no en todas, entonces está bien segmentado. Lo que se busca ahora es tratar de que el SBAP se haga cargo al menos de esta parte en donde el SAC ni los organismos respectivos pueden tener jurisdicción. Y a veces no es que no quieren, no tienen la jurisdicción para hacerlo, o sea, los instrumentos legales para llegar y controlar especies. Aquí, en el Cerro Caracol, podemos encontrar respecto a la flora boldos, eucaliptos, pinos, ulmos, maquis, peumos. Eso es solo una pequeña cantidad del total que hay registrado. También, respecto a la fauna, podemos encontrar principalmente aves como son los cabriteritos, los rayaditos, los colilargas, los chocaos, las viuditas. Hay más,
pero son difíciles de avistar. Hay también insectos como las cuncunas, pero no hemos recabado mucha información respecto a ellas, ya que eran difíciles de encontrar y no sabemos si pueden haber más tipos de insectos, me refiero. El entorno donde viven, factores abióticos, se caracteriza por climas templados, aunque algo húmedos, con tierra firme pero con los nutrientes necesarios para que albergue vida y las plantas se alimenten. Aunque gracias a la humedad también podemos encontrar barro, no es un lugar particularmente hidrográfico. Lo único que se podría destacar es que queda cerca del río Biobío, pero sin hacer contacto directo. Uno de los mamíferos más eficientes en el control de plagas en el Cerro Caracol es el zorro culpeo, científicamente nombrado como Lycapolex culpeus. Su hábitat de bosques matorrales centro del sur de Chile, incluyendo el mismo Cerro Caracol, hizo que su dieta se basara en roedores, aves pequeñas e insectos y algunos frutos. Y su estado de conservación, aunque no está en peligro crítico a nivel nacional, su presencia en zonas urbanas como Concepción está amenazada por la fragmentación de su hábitat y expansión urbana. De la información recabada, concluimos que las consecuencias ecológicas en su disminución más importantes y notorias serían el aumento de plagas. Sin depredadores como el culpeo, las poblaciones de roedores podrían crecer exponencialmente, afectando cultivos urbanos y propagando enfermedades. También el desequilibrio trófico. Al desaparecer el depredador tope, se rompe la cadena alimenticia, lo que puede llevar a la sobrepoblación de algunas especies intermedias y la disminución de otras. Y también la pérdida de biodiversidad. El zorro culpeo también dispersa semillas al consumir frutos y luego defecarlos, por lo que su ausencia podría afectar la generación de ciertas plantas nativas. La diversidad de nuestro cerro es indiscutible, a pesar de que no lo podemos ver con nuestra propia percepción. Un ejemplo claro de interacciones biológicas de esta biodiversidad de depredación, por ejemplo, pueden ser las lechuzas, tuiques o zorros chilla, cazan ratones o aves pequeñas. También aves insectívoras como zorzales o rayaditos, que se alimentan de varios insectos del bosque. También un ejemplo de mutualismo son las abejas y flores nativas o exóticas, como el boldo, maqui o el eucalipto. Las abejas obtienen el néctar y las plantas se polinizan. También en competencia está el pino insigne, antes mencionado. Compiten con vegetaciones nativas como los mismos boldos o peumos por espacio y nutrientes. Dos especies nativas del Cerro Caracol son el comecebo, que es un pájaro nativo, y su nombre científico es Spirigillus frotticenti. Su rol ecológico es un polinizador y dispersor de semillas. Su alimentación es a base de néctar, frutas y algunas semillas. Sus principales depredadores pueden llegar a ser gatos domésticos o aves rapaces de mayor tamaño que ellos. Suelen habitar en zonas abiertas o arbustivas, como los bordes de los senderos o miradores. Y otra especie nativa es el picaflor, también un ave nativa. Su nombre científico es Trochilidea. Su rol ecológico también un polinizador esencial de floras nativas. Su alimentación también se basa en néctar y pequeños insectos. Es depredado por aves rapaces, pequeñas y reptiles, y suele habitar entre flores de árboles como el quillay y arbustos florales. En el Cerro Caracol se encuentran muchas especies exóticas. Una de ellas es la chaqueta amarilla. Es originaria de Europa, el norte de África y zonas templadas de Asia. Fue introducida en Chile accidentalmente, probablemente a través del comercio marítimo de maderas o frutas. Se ha dispersado por gran parte del país, incluidos los bosques del Cerro Caracol. Es una especie extremadamente adaptable. En el Cerro Caracol construye sus avisperos en cavidades subterráneas, como huecos de árboles, grietas en el suelo o madrigueras en roedores abandonados. Pero también en cavidades aéreas como entre techos o huecos en muros. Prefiere aéreas donde tenga acceso a fuentes de alimento. Su alimentación es una dieta omnívora y oportunista, donde saca néctar de flores, savia de árboles, fruta madura y también de alimentos y bebidas azucaradas que dejan los visitantes humanos. También se puede alimentar de caza como insectos como arañas, orugas, abejas nativas y moscas, también un poco de carroña. En su ecosistema original, la chaqueta amarilla
Actúa como un depredador de insectos y polinizador ocasional. Sin embargo, en este hábitat su nicho cambia. Se convierte en un depredador generalista y dominante, competidor por recursos alimenticios. Es una especie molesta y muy peligrosa para los humanos. Compite ferozmente con la fauna nativa, especialmente con las abejas nativas y avispas nativas por el néctar y el polen. También compite con aves insectívoras por las presas. Esta, al ser un depredador, puede alterar las cadenas tróficas locales y al matar a los polinizadores nativos y asustarlos, puede intervenir en la polinización de las plantas nativas del cerro, aparte de que su picadura es dolorosa y puede ser peligrosa para las personas alérgicas. Forman colonias anuales muy grandes, con miles de individuos. A fines del verano y otoño, su población alcanza su máximo, donde aumentan los conflictos con humanos al buscar alimentos azucarados de manera agresiva. No tienen un depredador natural efectivo en Chile que controle sus poblaciones. Una de las otras especies exóticas es la zarzamora, originaria también de Europa, norte de África y Asia occidental. Fue introducida en Chile intencionalmente por sus frutos comestibles, pero se escapó del cultivo y se naturalizó de manera explosiva, comportándose como una maleza invasora agresiva. Es una planta muy adaptable que crece en borde de caminos, claros de bosque, orillas de quebrados y zonas alteradas. En el Cerro Caracol forma matorrales impenetrables que cubren grandes extensiones, especialmente en áreas donde el bosque nativo ha sido perturbado o no hay suficiente luz solar. En su hábitat nativa es una planta pionera que coloniza rápidamente espacios abiertos. Sin embargo, en el Cerro Caracol, su nicho se convierte en una especie pionera invasora, generadora de estructuras que modifican el ambiente, competidoras por los recursos abióticos, como son la luz, el agua, el espacio, los nutrientes, etc. Estas compiten agresivamente con la flora nativa del cerro, como por ejemplo el boldo, el peumo, el quillay y las diversas hierbas. Por la luz, el agua y los nutrientes del suelo, sus densas matas sombrean y ahogan a las plántulas de árboles nativos, impidiendo la regeneración del bosque. Estas hacen mutualismo. Sus flores son polinizadas por insectos y sus frutos son dispersados por aves como zorzales, tordos y mamíferos como la zarigüeya. Estos animales comen los frutos y dispersan las semillas en sus heces, facilitando la expansión de la zarzamora. Es una relación clave para el éxito de esta planta exótica. Algunos insectos y el ganado pueden alimentarse de ella. Los densos zarzales pueden ofrecer refugio para los animales como los roedores y aves, pero este hábitat es solamente artificial que reemplaza el matorral nativo.